Muy bien. Gracias Alejandro por esa hermosa lectura, gracias Vicky por esa hermosa lectura que hoy nos hacen. Y hoy me gustaría, y espero ser breve, compartir con ustedes esta idea que se vino tejiendo durante todo este espacio de culto, que tiene que ver con la sabiduría del detalle. ¿Sí? Esta semana particularmente comenzamos a trabajar Proverbios y todo lo que eso implica y cómo Proverbios está directamente conectado con un personaje muy emblemático en nuestro texto bíblico, que es el rey Salomón. ¿Rey sabio si lo hubo? Por supuesto que sí. Y me encantaría que después en tu casa puedas buscar y ver toda la historia del rey Salomón, Primera de Reyes capítulo 1 hasta el 3, también los primeros capítulos de Primera de Crónicas, libros que hablan casi de lo mismo, pero en distintas épocas del pueblo de Israel. Hoy nuestra historia me encanta porque más allá de cómo llegamos a esta historia con un Salomón poco misericordioso. Los primeros capítulos hablan de cómo se ocupó de destruir a todos aquellos que eran una amenaza para su ser rey, eliminando a todos sus posibles usurpadores del trono. Y más allá de que inicia este capítulo hablando de Salomón y con una alianza poco santa, porque este capítulo inicia hablando de que se casó con la esposa, con la hija de un faraón, perdón, y más allá de que lo muestra adorando en lugares altos, va a Gabaón, algunas traducciones lo traducen como en un espacio donde se adoraba ídolos. Más allá de eso, tenemos la historia en la que Dios, que cumple el pacto, muestra su misericordia a David, haciéndole bien a Salomón. Y parece que el texto nos provoca una sorpresa, porque juega con toda esta cosa. Vienen los primeros capítulos hablándonos de un Salomón bastante lúcido en algunas decisiones, bastante duro en otras, y como que tomando decisiones poco prudentes. Y acá el texto nos provoca la siguiente sorpresa, ya que después de toda esta previa, de cómo Salomón llega al trono, por eso digo, léanlo después en su casa, uno como lector esperaría otra reacción frente a la oferta divina que Dios le hace, ¿no? Pero el texto es tierno en mostrarnos la falta de experiencia de Salomón. Sí, porque Salomón dice, soy joven y no sé cómo comportarme. Dame sabiduría, discernimiento para gobernar, para distinguir el bien del mal. Y maravilloso todo esto. Hasta Dios parece en ese momento asombrado en el texto. Y dice la Biblia que le da un corazón sabio al versículo 10 y a Dios le agradó. Y le dio además la condición, mira, cumplí con el pacto, tenés que andar en mis preceptos y mandamientos como David tu padre para que te vaya bien. Y acá quiero detenerme un poquito para pensar un primer elemento. Me atrevería a pensar que en esta narración, en esta historia, hay un momento de confesión. Sí, Salomón ya está en el ruedo de su nuevo oficio. Es rey de Israel. Y frente a la voz de Dios, que le aparece en sueño, el verdadero rey, él se ve obligado a confesar. Hasta este capítulo lo vemos a Salomón tomando decisiones sin vacilar. Pero frente a Dios se ve obligado a exponer el alma, a confesar. La confesión no es soy joven. Eso podríamos decir es lo obvio en esta historia. La confesión está en la expresión que está en el versículo 7. No sé salir ni entrar, dicen algunas versiones. No sé cómo comportarme. No tengo experiencia. No sé qué hacer. ¿Te ha pasado alguna vez? Quizás nuestros oficios, profesiones, nuestro trabajo, no es la de ser monarca, ni gobernar grandes naciones, ni gestionar un país. Pero seguro que en lo que nos toca hacer para otros, nos hemos visto en la misma confesión. Nos hemos visto en esta situación de Salomón, de quien más Salo, con todo respeto. No sé qué hacer. Aun cuando se trata de gobernarnos a nosotros mismos, del autogobierno, del dominio propio, muchas veces no sabemos cómo hacer. No sé qué hacer con lo que siento, no sé qué hacer con lo que pienso, no sé qué hacer frente a cierta decisión. Soy torpe, me falta experiencia. No sé. Es una expresión
que aparece en esta historia, en esta narración, que para mí es una expresión muy liberadora, que el rey Salomón no se la confiesa a cualquiera, él no muestra su vulnerabilidad frente a cualquiera. Él se expresa vulnerable delante de este Dios, de su Dios, en sueños. Confiesa no su juventud, confiesa no sé qué hacer. Y me encanta en este tiempo, porque no sé a vos, por lo menos a mí, no sé si puse el trapo con la lavandina antes de salir, después de salir, no sé si me saqué la ropa cuando tenía que sacármela, no sé cómo moverme muchas veces en este contexto, no sé cómo hacer, no sé cómo vincularme en distintos momentos. Hay un gran no sé que hoy aparece, por lo menos en mí, no sé en vos. Hay un gran no sé respecto al futuro, hay un gran no sé cómo va a venir la situación. Hay un gran no sé dando vuelta en este tiempo. Y la petición de Salo ya la conocemos. Dame sabiduría, la capacidad de tomar decisiones prácticas que están alineadas a tu voluntad. Capacidad de distinguir lo bueno de lo malo. Que no me pasen gastos por liebre. Salomón, ávido, conocedor, experimentado en que él se sabía elegido por Dios para esta tarea, le dice a Dios, mira, lo único que te pido es que me des la gracia de saber qué hacer frente a ciertas situaciones. Dios le da todo lo demás, pero Salomón ya expresó su sabiduría cuando supo discernir su propio interior y reconocer casi como una confesión, no sé qué hacer en esto que me toca cumplir hoy. No sé cómo hacer para hacer familia en medio de la cuarentena. No sé cómo hacer para encarar cierta situación. Señor, me toca, tengo que hacerlo. Ayúdame porque no tengo claridad de cómo. En segundo lugar, este texto lo podría como un subtítulo colocarle sabiduría divina para soluciones mundanas, para que suene más fuerte, o para soluciones poco santas. No sabía muy bien cómo titular quizás este segundo elemento, pero me pareció interesante jugar con esta distancia que el mismo relato nos invita a contemplar. La historia que sigue más adelante es como una historia de contraste. Fíjense, venimos de una historia maravillosa, una epifanía. Dios se le revela a Salo en sueños, ¿no? Y le dice, pedime lo que quieras. Maravilloso. La historia continúa y nos lleva, no sé si al palacio o frente a la corte de Salomón, pero aparece ahí una historia donde introduce a unas mujeres conflictuadas. Podríamos decir que del éxtasis de esa visión pasamos a una realidad compleja, ¿no? Ahora contrasta porque la sabiduría que Dios le da a Salomón tiene que ponerse en juego, ¿no? Ahora, ¿cómo esa sabiduría se aplica? Como que el narrador nos quiere mostrar los efectos de esa oración. Ya que me pediste sabiduría, bueno, veamos cómo se practica esa sabiduría. Y me encanta porque perfectamente pudo haber pasado el capítulo 4. Después léanlo en casa, donde habla de cómo Salomón aprendió a tomar decisiones geopolíticas, de administración, de cómo administrar el reino, su diplomacia para gobernar y para unificar a todo Israel, de cómo quizás negociar con las naciones. Pero la historia que sigue, no. Nos trae una historia de dos mujeres prostitutas, conflictuadas, porque el hijo de uno muere durante la noche y la otra se lo afana y le hace pensar que el que murió era el de ella. Y acá hay un segundo elemento que me pareció maravilloso de este detalle en esta narración. La sabiduría de Dios, amados, está puesta al servicio de los que más necesitan. En esta historia hay un detalle, o ese detalle puede pasar desapercibido. Salomón reina con la sabiduría de Dios, acuérdense. Sabiduría que debe ocuparse de cosas importantes, de cosas grosas, pero que no puede perder la vista en todo momento de lo más insignificante. Sabiduría que no pierde de vista el detalle. Hago un paréntesis. En la escuela dominical yo aprendí esta historia, que eran dos mujeres conflictuadas que llegaron ahí a pedirle a Salomón consejo y que tomaron una decisión. Pero omitían el detalle de que eran prostitutas, como si fuera una mala palabra,
¿no? Entonces, yo toda la vida me crié con que eran dos mujeres nada más. Pero me encanta el narrador, el que escribió, el que compiló esta historia, porque dice eran dos mujeres prostitutas. Es decir, ya ser mujer en el tiempo del rey Salomón, incluso en el Nuevo Testamento, ya ser mujer era algo complicado, ¿no? Estamos hablando de una sociedad patriarcal. Ser prostituta, mucho más. Vayan con su conflicto a otro lado, que otros se ocupen, háganse cargo. No merecen la sabiduría de nuestro rey para esta decisión. Y no, y el texto las coloca acá pidiendo ayuda a Salomón, representante de Dios en ese momento. La sabiduría de Dios, por más sabiduría que sea, no deja de ocuparse de los más insignificantes o de los más desprotegidos o de los detalles de la vida. Allí donde quizás nadie quería tomar una decisión para ayudar a estas mujeres, aparece la sabiduría de Dios. Después lean esa historia, es una historia muy conocida de cómo Salomón resuelve esta situación y puede llegar a un consejo tan sabio, tan prudente, que a partir de ahí o antes de eso, su sabiduría crece y es conocida por todo el mundo conocido en ese momento. Este elemento me encanta. Me encanta pensar que Dios en su sabiduría, en esa mirada práctica de cómo llevar decisiones en el día a día, no deja de pensar quizás en las situaciones que otros no se ocuparían. No deja de darle valor a aquellas cosas que parecen no tener valor. No deja de mirar a aquellas situaciones que parecen olvidadas. Al contrario, se ocupa y con justicia las atiende. El legado de la sabiduría sobre Salomón, sobre este reino terrenal, es lo que hoy podríamos nosotros pensar, bueno, el reino de los cielos no es tan distante a esto. El reino de los cielos también tiene que ver con una sabiduría que se pone en juego y al servicio, no solamente de una gran perspectiva, de ver el cuadro completo, como nos decía Isaac hoy, desde verlo desde afuera o verlo en perspectiva, sino que la sabiduría de Dios se pone al servicio de esos trazos más mínimos del día a día, de esos detalles, de esas situaciones que parece que a nadie le importa. La sabiduría tiene que ver con saber acompañar esas situaciones. Y quiero cerrar con las lecturas que encontramos, que nos hizo Vicky de Mateo. Mateo, al final del capítulo 13, que es todo un capítulo lleno de parábolas que este mes estuvimos trabajando, la semana pasada, tanto Omar Morales de Plátanos como Julián Blanco de Chascomús y La Plata, nos hablaron un poquito de la parábola del trigo y la cizaña, etcétera, etcétera. Hoy el leccionario nos invita a pensar en estas parábolas y quiero linkearlo con esto de esta sabiduría del detalle. Fíjense que al final del capítulo 13 hay una gran pregunta que se hace la gente que conocía a Jesús. Y dice, ¿dónde aprendió todo lo que sabe? ¿Dónde adquirió semejante sabiduría? ¿Cómo puede hacer esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Y no es María su madre? ¿No es el hermano de Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no viven sus hermanos también aquí entre nosotros? ¿De dónde le viene todo esto? Maravilloso. Quiero leer estas parábolas con esa clave. El asombro que genera Jesús a la hora de comunicar, a la hora de compartir, es un asombro que provoca en su público, en aquellos que lo escucharon por primera vez, provoca asombro, pero provoca esta gran pregunta: ¿de dónde sacó semejante sabiduría? ¿De dónde le viene esto si lo conocemos? Fuimos a la escuela juntos, leímos la misma Torá, hicimos las mismas cosas. ¿De dónde le viene esta sabiduría? Estas parábolas de la semilla de mostaza, de la levadura, la parábola del tesoro escondido, de la perla de mucho valor, son esas 4 parábolas. Las 2 primeras tienen que ver con la potencia del reino, con la potencia de la iglesia. Y no quiero hacer foco ahí, pero acuérdense, el reino de Dios, propulsado por el Espíritu de Dios a través de los suyos, de lo que conocemos como cuerpo de Cristo y iglesia, es una potencia que desde lo que parece insignificante, invisible, del detalle, genera grandes cosas, ¿no? La parábola del tesoro escondido y la de perla de mucho valor son 2 parábolas que ya no hablan de la potencia, sino del valor.
cuando uno descubre la radicalidad del reino de Dios, cuando descubrimos lo que significa, el acto más sabio es vender todo lo que tengo y jugármela por eso. Es comprender que no hay mayor valor que apostar a la vida en Dios y a la vida de Dios. Si tengo cosas de valor, las dejo con tal de adquirir, de apropiarme y de experimentar el valor del reino de Dios. Tenemos potencia por un lado, tenemos valor por el otro. Después está el tema de la red, que se parece mucho a la parábola del trigo y la cizaña. Incluso su aplicación es la misma, pero quiero cerrar haciendo foco en lo nuevo y lo viejo como un camino de sabiduría. Dice, ¿entienden ustedes todo esto que acabo de contar? Sí, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo, cuando un maestro de la ley se instruye acerca del reino de los cielos, se parece al dueño de una casa que de lo que tiene guardado sabe sacar cosas nuevas y cosas viejas. Me encanta esta aplicación que hace Jesús a todo su mensaje de parábolas o su mensaje parabólico. Porque en otras historias él trabaja esto de lo viejo, de lo nuevo. Pero acá fíjense que habla que todos aquellos que han escuchado sobre el reino de los cielos se parece a un discípulo, a un escriba, a un instruido, que de todo lo que tiene guardado, de todo lo que sabe, entonces tiene gracia para reinventarse, para sacar cosas nuevas, ¿no? Para crear cosas nuevas, pero también cosas viejas, actualizarlas. Creo que estamos, amados, en un momento donde la mayor petición que le podemos hacer a Dios es sabiduría, no solamente para autogobernarnos, sino sabiduría para aprender a vivir entre nosotros. Sabiduría, practicidad, decisiones. Esas decisiones que tienen que ver con lo macro, pero también con cómo gobernar el día a día, cómo administrar la casa, el hogar, los tiempos, el trabajo, los recursos. Pedir esa sabiduría que viene de Dios, porque esa sabiduría es la que asombra incluso al público de Jesús. Y déjame decirte y dejarte esta buena noticia de que este cierre de parábolas tiene que ver con vos y conmigo. Vos y yo somos esos discípulos instruidos en las palabras del reino. Vos y yo estamos cargados de información y de experiencia junto a Jesús. Vos y yo tenemos tanto de Dios hoy que tenemos la capacidad de que aquello que ya tenemos, reinventarlo, sacar cosas viejas. Hay cosas en vos y en mí que tienen que volver a ser repensadas a la luz de la palabra, a la luz de la oración, a la luz de una espiritualidad que le pide a Dios consejo para qué hago con todo esto que soy y que tengo. Pero también hay una gracia de Dios de crear cosas nuevas, de crear cosas nuevas. Y esto es maravilloso, amados, porque según este texto, no se trata de salir a buscar lo nuevo. No se trata de salir a encontrar lo nuevo. Se trata de disfrutar del tesoro que hay en vos y en mí. Y con todo esto que Dios nos ha dado, con todo esto que Dios ha hecho en vos y en mí, comenzar a actualizarnos, a reinventar ciertas miradas, ciertas prácticas, a repensar mi forma de ser familia, a repensar mi forma de llevar el trabajo adelante, a repensar mi forma de vincularme, a repensar qué valor tiene para mí la amistad, qué valor tiene para mí la iglesia, qué valor tiene para mí el mundo, la ecología, el reino de Dios. Esto que escuché alguna vez, ¿cómo se actualiza hoy? Necesariamente vos y yo tenemos la potencialidad del reino, por el cual hemos dejado muchas cosas, para que de las cosas que tenemos, actualicemos las viejas y aún más tenemos fuerza para crear cosas nuevas. Hoy, una pista que quiero dejarte para este camino es, al igual que Salomón, comenzar con, la verdad, Dios, no sé cómo hacer. Pero si vos me preguntás, yo te pido sabiduría para el futuro.
Te pido sabiduría para encaminar esta situación. Y un segundo elemento es esta idea. No tenemos que salir a buscar eso a otro lado. Hay que volver a lo que ya tenemos. Una es en la palabra de Dios, el texto bíblico. Y en esto soy muy cristiano, reformado. Muchas veces creemos que el discurso de se viene algo nuevo, sí, pero eso nuevo tiene que ver con actualizar lo que Dios ya te ha dado, actualizar su salvación, actualizar su experiencia en vos, actualizar esa voz que un día te llamó, actualizar todo aquello que te conmovió el corazón alguna vez. Eso es nuestro recursero para este tiempo. Ese es nuestro recursero para encarar con sabiduría lo que se nos viene. La pista del detalle es una cosa, ¿sí? El detalle es una cosa, es aprender a que todo lo que hoy nos rodea y nos pasa, desde lo más significativo hasta lo más insignificante de nuestros ojos, tiene valor en la mirada de Dios y es un camino de aprendizaje. Llamadas, videollamadas, mails, testimonios, sanidades como pasó en la semana, ungimientos, abrazos, llantos, mimos, miradas de nuestros hijos, etcétera, etcétera. Todos esos detalles son espacios donde podemos encontrar la voz de Dios para nosotros. Y son esos lugares en los que tenemos que reinventarnos sabiamente a la luz de la voluntad de Dios. Amados, oramos, tengamos paz y que sus palabras nos provoquen el bien que necesitamos y la transformación que necesitamos para este tiempo. Querido Señor, te amamos y te damos infinitas gracias. Señor, gracias porque al igual que Salomón, muchos de nosotros, Señor, en esta situación hemos tenido que avanzar, tomar decisiones, hemos tenido, Señor, que reinventar espacios, momentos. Señor, pero en intimidad, en silencio, quizás hemos pegado, Señor, esta oración al cielo como súplica, como oración, como pedido, como nos ha salido, donde el Señor, esta idea de no sé, ha sido, Señor, quizás una realidad para muchos de nosotros. O quizás sigue siendo. No sé. No sé cómo va a ser. No sé cómo va a seguir. No sé cómo voy a hacer. Señor, yo te ruego que por sobre todas las cosas, vos nos des la gracia de no solucionar lo que se nos viene, pero danos la gracia para confiar en que vos estás en nosotros y que nosotros podemos vivir sabiamente, Señor, porque somos en vos sabios. Señor, y esto no es una declaración ni profética, ni mucho menos. Es una realidad que vos nos das a través de tu Espíritu. Señor, somos sabios y sabias en vos. Y en esta tarde ya, Señor, yo quiero pedirte por todos mis hermanos y hermanas, por todos aquellos que hoy están conectados, para que en las cuestiones más importantes y en las más insignificantes del día a día, vos nos des conciencia y sabiduría para actuar. Señor, en tanto seamos conscientes, danos sabiduría tuya para actuar, para tomar decisiones, para no perder de vista que las cosas más importantes hay que pensarlas, pero las del día a día también valen la pena pensarlas. Señor, y por otro lado, quiero pedirte que nos des paz respecto a cómo reinventarnos, de cómo pensar ciertas situaciones. Danos paz, Señor, danos la convicción de que vos nos has dado suficiente, que acá adentro, acá en el alma, tenemos muchos recursos que tienen tu nombre, tu rostro, tu apellido, tu fuerza, tu espíritu. Señor, y hay cosas viejitas que necesitamos sacar, actualizar, volver a verlas, volver a ponerlas en la mesita de luz y volver a pensarlas. Señor, pero también de acá adentro, danos la gracia, sabiamente danos la gracia para poder crear cosas nuevas, nuevas agendas, nuevas formas de ser amigos, amigas, nuevas formas de encontrarnos,
nuevas formas de ser iglesia, nuevas formas de contarle a otros de tu amor. Señor, aquí estamos. Vos nos conocés, te necesitamos más que nunca. Te pido estas cosas y esperamos en vos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, que así sea, que en esta tarde Dios nos dé paz y la gracia de poder caminar sabiamente, que todo lo demás viene por añadidura.